Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Vamos el día de hoy a abordar un tema nuevo en relación con nuestro desarrollo de la idea de negocio. Vamos a retomar desde la naturaleza del proyecto para revisar algunos temas que ya se han venido adelantando, pero que van a estar complementados y particularmente circunscritos el día de hoy a la determinación del nombre del proyecto, el nombre de la empresa o el nombre incluso del mismo producto o servicio que ustedes estén manejando. Entonces, sobre el particular, vamos a retomar desde la naturaleza del proyecto, como les decía. Pues es importante tener muy presente que la naturaleza del proyecto básicamente va a determinar qué es lo que se va a desarrollar, ¿sí? La naturaleza del proyecto va a dar como el propósito general de la iniciativa que en este momento ustedes están iniciando, están empezando de esta idea de negocio. Así que para hablar de la naturaleza del proyecto, pues ya habíamos tratado que debe ser el resultado de un proceso creativo, proceso que ustedes desarrollaron y en el cual pues ya formalizaron qué tipo de iniciativa van a desarrollar, y básicamente está justificada a través de razones que ustedes encontraron como elementos suficientes para poder encuadrar esta nueva propuesta. El proceso creativo definitivamente es el eslabón principal, digamos que es el que va a permitir ponerse en una situación de descubrimiento y que permitirá establecer algo, llamémoslo particular. Puede que no sea innovador al 100%, lo discutimos varias veces, pero sí va a garantizar que sea exitoso en la medida en que va a ser una idea que es básicamente la columna vertebral del proyecto, ¿sí? Una columna que puede estar capitalizando las oportunidades de mercado, oportunidades coyunturales, oportunidades financieras, situaciones de todo tipo que, como lo vimos en clase, pueden ser desde la macroeconomía o cuestiones climatológicas, en fin, que definitivamente le van a permitir al emprendedor aprovechar y sacar ventaja de esas contingencias que se pueden estar presentando. Ya este proceso creativo ustedes lo adelantaron, como lo habíamos dicho hace un momento, y la justificación así es importante, sobre todo por el tema de quienes van a respaldar la idea, ¿no? La justificación es importante porque para quien va a financiar el proyecto, para el banco, para la entidad de incubadora de empresas, para el familiar, en fin, para cualquiera que los vaya a apoyar, es indispensable que exista una necesidad manifiesta, una oportunidad en el mercado, un problema que nos está satisfaciendo, un nicho de mercado desatendido, en fin. Eso ya lo habíamos trabajado y bueno, sabemos que conforme pasan los días vamos encontrando más razones y más posibilidades para nuestra iniciativa, ¿de acuerdo? Entonces, pues la naturaleza del proyecto va a estar circunscrita a datos generales. Estos datos generales regularmente corresponden al nombre de la empresa, la actividad económica, su ubicación, la identificación y los nombres de quienes van a ser sus representantes legales, los socios fundadores, y algo particular que son las calificaciones para entrar al área, sobre las que quizás no hemos hecho mayor énfasis, pero en los datos generales sí es importante hablar sobre el nombre de la empresa. Ese sí es un tema importante que valdría la pena trabajar de pronto un poco más profundamente, y es que, como lo pueden apreciar en la diapositiva, el nombre de la organización, el nombre del proyecto, el nombre de la iniciativa, del producto o servicio como tal, tiene un papel importantísimo,
porque el nombre regularmente causa una relación directa entre el posible consumidor, entre el mercado potencial que puede llegar a tener. El nombre da una idea, ubica a la persona, le crea una expectativa. Nos pasa a todos, hay nombres de personas incluso que nos evocan artistas o personas que pueden llegar a tener ciertos rasgos de personalidad sencillamente por su nombre. Los podemos relacionar con gente físicamente atractiva o con personas mayores. Casi que los nombres ya nos dan una idea de cómo son las personas. De igual forma sucede con las organizaciones, con las empresas y con los productos. Por eso cuando se habla de un nombre para una empresa, para un producto, para un servicio, se debe tener en cuenta y se deben tratar estas 6 características que están viendo. La primera de ellas es que definitivamente debe ser descriptivo, y es que pues no todos los nombres de las empresas, de los productos o de los servicios pueden estar circunscritos a un nombre propio. Es decir, nosotros podemos conocer dentro de nuestro medio que es un Arturo Calle, que es un Hernando Trujillo, que es una Silvia Cherasi, que es un Bossi, un Aquiles, un Fiorenzi, que realmente son nombres o son apellidos de personajes que fundaron este tipo de compañías, pero que per se no representan como tal una descripción del objeto social al que se dedican dichas empresas. No nos dicen gran cosa. Si nosotros colocáramos en ciertos contextos internacionales dichos nombres, o incluso en el nacional, en ciertos estratos socioeconómicos que normalmente no tienen acceso a este tipo de productos, pues probablemente encontraríamos que son nombres desconocidos, y pues básicamente esto se da también porque no describen, ¿sí? No es lo mismo hablar del ingenio Manuelita o del ingenio Río Paila, que pues ya el simple hecho de hablar de ingenios nos hacen referencia a empresas productoras de azúcar, o cuando hablamos de empresas públicas de Medellín, o cuando hablamos de, no sé, empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá, pues tenemos un nombre que nos describe hasta cierto punto y con cierto nivel de precisión el quehacer de la empresa, y esto es importante, ¿no?, tenerlo en presente, porque pues sobre todo cuando somos desconocidos, esto ayuda como para que las personas o el mercado potencial pueda tener una idea un poco más clara sobre lo que se está ofreciendo, sobre lo que puede llegar a ser la experiencia con el producto o servicio que se está planteando. Otro punto importante es que sea claro y simple. Algunas veces las empresas, los productos, los servicios reciben nombres un tanto enredados, por qué no decirlo, nombres que en el afán de hacerse qué sé yo, elegantes, sofisticados, acuden a anglicismos o extranjerismos que por el contrario lo que hacen es volverlos impronunciables, y muchas veces pueden llegar a generar algún nivel de rechazo por lo mismo, ¿sí? Entonces no es bueno. En cierta época Colombia fue muy permeada por nombres en otro idioma, incluso desde el gobierno hubo una iniciativa que propendía por evitar este tipo de denominaciones en otros idiomas, básicamente por defender la lengua castellana. Pero más allá de esto, en el tema mismo de lo que es el emprendimiento, pues cuando tú quieres dar a conocer algo, lo importante es que desde el comienzo sea lo más expedito, lo más simple, lo más fácil de comprender. Entonces es importante que los nombres de las empresas que ustedes están creando, de los productos, también respondan a estos postulados. Bueno, sobre la originalidad es importante, sí, definitivamente. Ahora habíamos hablado que en los procesos de emprendimiento nosotros podemos estar considerando incluso también las franquicias, caso en el que pues claramente nosotros no tendremos ninguna posibilidad ni interés de cambiar nombres. Pero cuando son nuevos productos, nuevas iniciativas, definitivamente la originalidad sí hace parte imprescindible. Pero
es también importante no caer en el error de, por hacerlo original, entrar a apostarle al albur, al doble sentido, de pronto incluso a la irreverencia, ¿no? Quisiera de pronto circunscribir los ejemplos de este tipo de empresas, aquellos que les acabo de decir que son como apostando al doble sentido y al albur y demás, como al folclore. Los quiero profundizar cuando lleguemos a la parte de agradables, a la última característica. Y quizás para la originalidad pensar en otra moda que también se vio mucho en Colombia, y fue el uso del donde para crear una referencia idiomática más espontánea, refiriéndose también a la forma simple de dar a conocer nuestra ubicación. Entonces eran los famosos donde Luis, donde Chucho, donde Lucho, donde María, donde Esther, que pues básicamente facilitaban, ¿no? Era como decir, ¿dónde estoy? ¿Dónde María? Entonces como que al mismo tiempo se estaba dando una ubicación geográfica y se manejaba pues el nombre. No es muy original, sí, no es muy original, y quizás se pueda apelar, se pueda acudir a algunos otros artificios, ya les digo, sin llegar a transgredir esta delgada línea entre lo que es picaresco y lo que es de mal gusto, ¿de acuerdo? Los nombres deben ser significativos también. Entonces, cuando hablamos de significativo, recuerden que uno de los ejercicios que ya desarrollamos buscaba establecer como mecanismo de atracción y de preferencia para el consumidor la relación que se podía dar entre el producto o el servicio y alguna de las necesidades que nosotros los humanos teníamos a la luz de la pirámide de Maslow. El significado también tiene mucho que ver. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar nombres tales como sopas y postres de la abuela, perdón, en el que pues el hecho de estar hablando de la abuela ya crea un vínculo, ¿no? Es estar hablando de un ser muy querido para la gran mayoría de personas. Sabemos que los abuelos tradicionalmente tienen una particular destreza para la gastronomía, y creo que ninguno puede abstraerse de tener algún recuerdo en fiestas como la Navidad, como Semana Santa. En cualquier momento los platos de las abuelas eran todo un manjar. Entonces, como tal, tienen un significado. Fíjense que es bastante evocador, es claro, es simple, es descriptivo y es original. Está cumpliendo con todos los 4 componentes previos, y teniendo un gran significado, ¿no? Podemos tener como ejemplos varios, no sé, Fundación Niños de las Alcantarillas, que claramente pues nos está describiendo de población, o muchísimos otros más relacionados con una parte comercial, bienestar y vida, cosas relacionadas por ejemplo con tratamientos de spa y de estética, que evidentemente pues crean o tienen un significado, van a ser bastante apreciados por la relación que se puede establecer desde el mismo nombre. Sin duda los nombres tienen que ser atractivos, ¿no? Hay nombres que, dependiendo lo que se esté buscando, pueden dar bastante fuerza, pueden ser nombres de rebeldía, pueden ser nombres de velocidad, pueden ser nombres de adrenalina, cosas así por el estilo, que son bastante llamativos, atraen con su propio nombre, ¿sí? Nombres como por ejemplo se me ocurre un café bar que se llamaba Octanos. Ese es un nombre muy particular. Buscaba atender un mercado muy particular, personas relacionadas con motores, que claramente saben que es un octano, que es la particularidad que puede llegar a tener el combustible. Es algo un poco ya
técnico y específico, pero se vuelve atractivo, ¿sí? Alto cilindraje, vértigo, riscos, cosas así que establecen como un nivel de atractividad, aunque algunas veces pues el mismo hecho de hacerlo atractivo también puede ir en contra de los otros componentes, ¿sí? Como que pues cuando decimos riscos pues no es muy descriptivo, puede que sea claro, simple, pero no nos hace la relación directa, riscos con qué puede estar siendo o de qué se puede estar tratando, ¿sí? Que sea original o que tenga significado. Por ejemplo, cuando se habló de la cerveza, que hace bastante tiempo estuvo en el mercado, pues Brava no era muy descriptivo, pues claro y simple seguramente sí era, original tal vez, significativo incluso, atractivo sin duda, pero no daba como mucha idea de qué se trataba, ¿bien? Entonces bueno, es bastante importante también, dependiendo de lo que se esté buscando, que se sepa explotar el tema de la atractividad del nombre. Pero uno de los que sí me parece más importante, y por eso lo dejo para el cierre, es que sea definitivamente agradable. Les decía yo cuando estábamos hablando de la originalidad en el nombre, que es importante no transgredir, no cruzar esa línea tan delgada que se puede dar entre lo picaresco, lo folclórico y lo de mal gusto. Hay nombres que no son para nada agradables. Y por ejemplo quiero compartirles un lugar que conozco en Santa Marta, cerca de la playa del Rodadero, una de las playas pues más concurridas del distrito turístico de Santa Marta. Y se trata de una pizzería a la que denominaron Pizza Vómito. Entonces, cuando yo planteo Pizza Vómito y estoy hablando de algo que es de comer, pues claramente para la mayoría de personas podría yo apostar que el paralelo no es agradable, ¿sí? Es decir, si yo me pongo frío y me pongo ácido en mi análisis, pues yo puedo llegar a decir, hombre, hasta algún nivel de similitud hay en la preparación de una pizza, puesto que sus ingredientes son cortados por pedacitos, por trocitos de piña, de jamón, de carnes, de anchoas, bueno, en fin, tomate, lo que sea. Y bueno, quien haya tenido en determinado momento que no sé, lidiar con algún malestar, que se haya descompuesto y haya tenido que volver el estómago, pues insisto, bastante crudo, puede llegar a encontrar similitud entre lo que volvió en su estómago y lo que es una pizza. Sin embargo, pues viene la pregunta, ¿qué desagradable, ¿no? O sea, qué poco apetitoso resulta un nombre así. Sin embargo, es en este punto en donde se abre una gran puerta, que es lo que vamos posteriormente en la siguiente sesión a empezar a trabajar, y es justamente el estudio de mercados. Y el estudio de mercados inicia desde el mismo nombre que se le pretende colocar a la iniciativa, a la empresa o al producto. Porque contrario a lo que pudiéramos pensar, este lugar, Pizza Vómito, cuenta con una afluencia permanente bastante numerosa, tanto de locales como de turistas. Y a priori nosotros podríamos llegar a pensar que pues, ese nombre era lo más absurdo, lo más loco, lo menos favorable para el desarrollo de la empresa. Y bueno, la evidencia empírica me demuestra, porque como les digo, yo lo he visto, que pues no es un lugar que permanezca vacío, definitivamente. Entonces ahí es donde viene la necesidad de validar lo que se cree a través de la investigación de mercados, porque pues nos podemos encontrar con muchas cosas que creemos que son y realmente el mercado responde de forma diferente. En síntesis, para cuando estamos hablando del nombre de la empresa, de la iniciativa, del producto, del servicio en general, se debe seguir un proceso creativo igual, exactamente igual al que ustedes tuvieron cuando trataron de plantear cuáles iban a ser sus líneas, cuando ustedes trataron de definir cuál iba a ser el negocio. Había que crear, había que evaluar algún tipo de alternativa, ¿sí? Ustedes se jugaron con algunas líneas, y bueno, eso estuvo muy claro, estuvo muy bien. De la misma manera, en este momento
tendrían que empezar a pensar en si efectivamente el nombre que tienen pensado, considerado, puede llegar a ser aquel que les favorezca el desarrollo de su iniciativa. Y es en este punto, cuando estamos hablando del nombre de la empresa, que es importante de pronto tener un ejercicio que nos permita, digamos, aclarar un poco más la importancia que puede llegar a tener el nombre, ¿sí? Porque es que además el nombre debe responder a una descripción implícita de la empresa, si es comercial, si es de servicios, si es industrial, y dentro de los servicios entre los sectores industriales y de servicios pueden ser manufacturero, textil, de alimentos, educativo, turístico, en fin, podemos llegar a tener bastantes tipologías dentro de cada uno de los sectores al que insertamos nuestra iniciativa, y el nombre va a ayudar bastante, ¿sí? Así que teniendo esto claro, me gustaría que desarrolláramos este ejercicio en el cual pues les quiero compartir algunos nombres para que ustedes me den su opinión. Empecemos entonces con Vergina o Vergina, como lo pudieran llegar a pronunciar en italiano. Tómense su tiempo, analicen la palabra, déjense guiar por sus primeras corazonadas o sus primeras percepciones, y seguramente encontraremos que Vergina nos hace un llamado a dos palabras. Esto lo digo porque la experiencia mía desarrollando este mismo ejercicio con grupos presenciales normalmente lleva a que los participantes reconozcan aquí dos palabras, verga uno y vagina el otro. Entonces resulta bastante llamativo, pues se robó más de una sonrisa picaresca y de un cambio de rubor, porque pues sí, infortunadamente o naturalmente o de la manera como lo queramos ver, pero creo que es la evocación de primera oportunidad. Pues bien, esto es Vergina. Es una cerveza lager, es importada, es italiana. Como se pueden dar cuenta, es calidad premium. O sea, estamos hablando de un muy buen producto. Sencillamente es un producto al que estamos desadaptados, no somos conocedores, quizás muchos no lo habíamos escuchado jamás, pero es un nombre y podría ser el caso de cualquiera de nosotros dentro de nuestras iniciativas de negocio, que definitivamente definitivamente requeriría una validación, ¿sí? Y esto, insisto, no lo podemos hacer sino a través de un estudio de mercados. Muy bien, Vergina, continuemos. Les presento a la puta. Y bueno, creo que esta palabra todavía es mucho menos compleja tanto para explicarla como para pensar en cuál es el significado, ¿no? Creo yo que para todos pues estamos hablando de una palabra muy utilizada sobre todo para de pronto comprometer el buen nombre, para insultar, para hacer sentir mal o para referirnos sencillamente a ciertas damas de compañía en diferentes contextos y bajo diferentes denominaciones, pero definitivamente es un adjetivo muy, muy peyorativo. Entonces pensar en que pueda haber un producto o un servicio que se denomine la puta puede llegar a ser bastante cuestionable, pero valdría la pena que lo pensaran un poco y quizás se sorprendan cuando vean a la puta. Es una camioneta de una importante compañía, de Mazda, y pues bueno, es la referencia, como estar hablando aquí de muchas otras, en un contexto que, como podemos ver, es ambiental, en donde quizás el nombre la puta no significa nada, pero que perfectamente pudiera llegar a ser comercializada acá, y valdría la pena pensar en cuáles serían los efectos de una referencia denominada de esta manera para el mercado.
Posiblemente a algunas personas les resulte ofensivo, les resulte descabellado, otras puede que encuentren algo diferenciador o de pronto una manera de manifestar la rebeldía, qué sé yo. Podemos encontrar muchísimas cosas, muchísimas interpretaciones y muchísimas relaciones, pero definitivamente esto no nos lo dice sino un estudio de mercados. Seguimos validando la importancia de hacer o empezar la inmersión en mercadeo. Continuamos con Piccola. Piccola es una composición con un término anglo, no es el término, llamémoslo, más elegante, pi, y cola. Bueno, cola pueden ser muchas cosas. Cola en nuestro castellano puede ser el derrier, las asentaderas, como les llaman, las nalgas, puede ser una bebida, puede ser el pegante con el que trabajan carpinteros y tapiceros. De manera que hablar de Piccola, vuelvo y digo, puede ser bastante confuso, porque pi es una manera no formal de hacer alusión a los orines en idioma inglés. Entonces Piccola, bueno, porque también existe el término en italiano que es piccola. Piccola es pequeña, es la manera como yo puedo referirme a una niña. Piccola, pequeña. Así que bueno, tendríamos bastantes digamos alternativas para analizarlo, pero en este caso Piccola encontramos en Ghana y es una bebida gaseosa. Falta pensar, de pronto conocer un poco si allí, bueno, no tiene mayor injerencia el hecho de estar hablando de como una bebida de orines, más o menos, pero pues es la realidad y es lo que ustedes se pueden encontrar en el mercado. Ahora analicemos esta Golden Gate Time. Es un tema totalmente extranjero. Golden significa dorado y Gay Time es un momento gay, un instante gay, en fin. Conjugando las dos, pues sería un dorado momento gay. Así que si de la traducción se derivara el sentido, pues probablemente tendríamos que estar pensando, no sé, en algún tipo de bar, por ejemplo, un lugar de encuentro, donde pudiéramos encontrar estas dos realidades, ¿no? Sin embargo, resulta bastante interesante, muy interesante, encontrar que Golden Gate Time es una paleta, ¿de acuerdo? Una paleta, entre otras cosas, muy poco atractiva, por lo menos para mi gusto. O sea, creo que tiene además de 1 tonelada de azúcar, mucho coco o algo por encima que no me resulta personalmente muy provocativo. Pero lo que sí me parece interesante es que, si ustedes se dan cuenta, goldengatetimes.com AU, esto es una marca australiana, o sea, no estamos hablando de cualquier país. Y fíjense que de la misma forma como aquí en Colombia trabajamos el albur, ellos también lo trabajan. Ellos no son tampoco tan lejanos, porque si ustedes leen el eslogan, dice "It's hard to have a gay time on your own", que traduciría básicamente "qué difícil es tener un instante gay contigo mismo". O sea, juegan de todas formas con la malinterpretación, con el albur, con el ser mal pensados, ¿no? Claramente, pues, apelan al morbo, por qué no decirlo. Entonces, pues aquí tenemos un ejemplo de otras latitudes que definitivamente nos corroboran la importancia de poder contar con este tipo de herramientas, este tipo de alternativas que son válidas, que son viables y que pueden llegar a determinar el éxito o el fracaso en un determinado producto. Continuando con este análisis, vamos a trabajar ahora con So Gay.
So Gay pues es una marca que puede llegar a tener dos enfoques, ¿no? Desde cada idioma. Encontramos que el so en inglés es sinónimo de tan, de énfasis, ¿sí? So beautiful es tan hermoso, so hard, tan pesado, y so gay, pues aunque no hay esa expresión como tal, sí está como el juego, ¿sí? Al igual que en español, en nuestro mismo contexto, incluso siendo una jerga, usted escucha so penco, so bruto, también haciendo como hincapié en el tema. Pues acá están viendo que es so gay. Es una botella de agua, es una marca para agua pura, la cual pues realmente no se le puede encontrar una sana lógica en la determinación del nombre, puesto que pues como se dan cuenta incluso es en un país de habla hispana, es agua pura sin gas. Es el mismo caso de Defecation Tea, aunque para quienes de pronto tienen alguna aproximación con el idioma inglés, pues Defecation Tea, al traducirlo casi que nos permite establecer de qué estamos hablando. En este caso pues es un té, seguramente para aquellas personas que tienen problemas relacionados con su función digestiva. Y pues bueno, aquí la pregunta sería si un consumidor en determinado momento se sentiría cómodo consiguiendo un producto como el que estamos viendo aquí, con una imagen muy elocuente, muy poco sexy diría yo, y pues con un nombre que realmente hace como honor demasiado explícito a lo que pretende, ¿de acuerdo? Así que pues este es un ejemplo más de la importancia que pueden llegar a tener los nombres. Otra marca es Urinal, que también apostaría para la gran mayoría de nosotros. Es muy fácil de relacionar porque pues de hecho cambiando la U por un O ya nos lleva a pensar en un artificio, en un elemento propio de los baños de los caballeros, ¿no? Los orinales. Y finalmente también nos lleva a pensar en algo que tiene que ver con el sistema urinario. Y en efecto, pues acá estamos viendo, Urinal es una bebida caliente creada a base de sadarmo, que es una planta que puede llegar a tener algunas funciones medicinales o paliativas para quienes padezcan algún tipo de problema relacionado con cálculos o con su tracto de excreción de la orina. Ese es otro claro ejemplo. Vamos con Shit Be Gone. Este es uno de los más llamativos porque al hacer una traducción literal, pues Shit Be Gone es hablar de el inicio de la deposición, para utilizar una traducción no tan explícita, pero pues sí, es deposición iniciando, deposición empezando. Y tal vez también por lo crudo del significado, pues podríamos tener una inferencia casi inmediata del producto del cual estamos hablando. Sin embargo, ustedes piensan en las marcas nuestras y a la hora de pensar en temas relacionados con baño, con productos de baño, pues usted encuentra nombres mucho más gentiles como Familia de pronto, o como Scott. Entonces es un perrito alando el papel, y no de pronto en Shit Be Gone, que sí, en efecto es un rollo de papel higiénico, pero pues el nombre es bastante, llamémoslo crudo, ¿no? Y aún más como lo estamos viendo cuando el 100% del papel es reciclado. Valdría la pena como preguntarse de qué forma se puede fabricar un papel reciclable, sobre todo un papel higiénico que sea reciclado. Pues claramente se puede apostar a que no es un proceso que represente algún compromiso en la salud de los usuarios, pero sí es algo que puede llegar a impactar y a
convertir algo normal en un tema incómodo, ¿sí? Saber que usted está comprando un papel higiénico que se confecciona con papel reciclado. Y bueno, más allá de este punto, es el nombre el que en general está causando resquemor. Dick Stick es otro extranjerismo que apela a otra palabra no muy, llamémosla, decente. Esto es una jerga dentro del idioma inglés, donde se habla de dick como una palabra que hace referencia al pene, pero no es la palabra ni técnica, ni médica, ni la más idónea. Y aquí lo vemos. Dick Stick es una flauta de pan. Seguramente muchos de ustedes habrán probado este tipo de acompañantes a la mesa cuando en algunos restaurantes los sirven, ¿no? No obstante, pues estamos hablando de un mercado que también es oriental, como lo están apreciando ustedes en la foto, pero también le hace una apuesta con un nombre, ya les digo, un tanto exótico, para utilizar algún tipo de adjetivo calificativo, haciendo más que todo una alusión a la forma, ¿no? a la parte del diseño fálico de estos, llamémoslos barquillos si se quieren, ¿no? Estos parecen panes, parecen calados que acompañan algunas comidas. Entonces, pues bueno, acá tenemos un claro ejemplo. Hemos revisado buena parte de los ejemplos, aunque pues hay infinidad, en donde las marcas han jugado un papel importante, donde podemos encontrar que definitivamente se hace necesario la consulta al mercado. Colocar un nombre puede resultar un proceso que para muchos sea insignificante o que no tenga mayores compromisos, mayores dificultades, pero como lo han podido apreciar con los diferentes nombres que hemos trabajado aquí, pues tiene un impacto. Entonces, definitivamente el nombre tiene que ir correspondiendo a lo que es la descripción misma de la empresa. Nosotros tenemos diferentes tipos de empresas, ya lo habíamos visto en clase: empresas comerciales, empresas de servicios, empresas industriales, y dentro de cada uno de estos sectores económicos pues hay subsectores, como en el caso de servicios, la educación, el turismo, en fin. Y estos nombres deben seguir el respectivo análisis para poder ser colocados en el momento en que se vayan a inscribir las empresas y los productos, en el caso de Bogotá, ante la Cámara de Comercio. Es por eso que estamos viendo en la diapositiva que en la Cámara de Comercio encuentran en su página web los diferentes formularios. Aquí estamos viendo el formulario de Registro Único Empresarial y Social, RUES, en donde se consignan los datos de la empresa. Ustedes tienen que colocar estos datos, hacer ese descargue y entrar dentro del formulario. Hablarán de las personas que constituyen la sociedad, los socios aportantes, los mismos datos con los que la empresa adquirirá su personería jurídica, y en general todos los elementos de identificación, aquello que respecta particularmente a la actividad que ustedes van a desarrollar. Por eso la importancia de ir siguiendo paso a paso este proceso de consolidación de la iniciativa de negocio. Seguramente la empresa podría llegar a tener un lugar físico, aunque no es indispensable. Ya incluso hay cámaras de comercio virtuales. Eso también, si llegara a ser una cuestión de intangibles, podría ser necesario que se consultara, porque finalmente ustedes dentro del trabajo tendrán que ir consolidando todos estos elementos como si efectivamente estuviéramos haciendo una inscripción de registro mercantil ante la Cámara de Comercio. Entonces estos diferentes elementos de inscripción son preponderantes y van a tener bastante que ver con la descripción de la empresa, ¿sí? Les decía hace un momento, no siempre tendrán que ser empresas físicas, sino también podrán ser empresas virtuales. Y bueno, esa parte, si tenemos algún caso dentro de la clase, sería pertinente que lo investigaran, puesto que no encontré para esta diapositiva el material con el que les pudiera indicar, pero es básicamente el mismo contenido, solo que con diferentes escenarios. Esta parte de las calificaciones, para entrar al área,
se hace muy relevante porque tiene que ver con las condiciones que algunas actividades económicas deben tener en cuanto a experticia, en cuanto a experiencia, en cuanto a recursos económicos, en cuanto a perfil de los mismos trabajadores, porque no basta con tener la iniciativa para empezar a desarrollar una actividad o generar un emprendimiento, sino definitivamente hay que tener algunas condiciones. Yo no puedo empezar a captar dinero, por ejemplo, si yo no encuentro las condiciones idóneas. O sea, un banco, por ejemplo, no aparece de la noche a la mañana. Una actividad de importación tampoco, en la medida en que tengo que tomar en cuenta tratados de libre comercio, los mismos aranceles, la misma mecánica de importación, el manejo de puertos. Es decir, en el momento en que yo pretendo entrar a un sector, yo tengo que pensar en cuáles son las barreras de entrada que me puedo topar, cuáles son las dificultades que se pueden establecer para mí como nuevo participante dentro de un mercado, e incluso, ¿por qué no?, utilizar estas calificaciones para entrar al área en favor una vez que ustedes ya las han dominado, porque adelantándonos a las diapositivas que siguen, donde vamos a hablar particularmente de lo que es las 5 fuerzas del mercado, aquí lo estamos apreciando. Dentro de esas 5 fuerzas del mercado que ya habíamos trabajado, donde estaba el poder negociador del proveedor, del comprador, la amenaza de nuevos competidores, los bienes sustitutos y la misma competencia de la rivalidad del mismo sector, cuando ustedes han desarrollado muy bien las fortalezas de sus empresas, pues lo que hacen es colocar esas barreras de entrada para que aquellos que quieran empezar a competir con ustedes no lo puedan hacer. De modo que las barreras de entrada y las calificaciones para entrar al área se consideran un elemento en doble vía, donde si somos nosotros los que estamos buscando empezar una actividad, pues tendremos que considerarlas para poder flanquear el mercado de la manera que puede darnos un buen resultado, y por el otro lado, pues también es una forma de protegernos, ¿correcto? Entonces, ya para cerrar la parte naturaleza del proyecto, es importante tener claro que la concepción de la idea de negocio como idea tiene que ser algo bastante prolijo, que esté funcionando, que tenga relación, que tenga interés para los emprendedores, en este caso para ustedes, y que como idea buena efectivamente tenga la consecuencia esperada, que en este caso es la rentabilidad, ¿de acuerdo? Y para ser rentable, pues tenemos que tener en cuenta estos 5 componentes, que son la innovación, ya sobre eso lo hemos discutido sobre el particular, la promesa y la propuesta única de ventas, es decir, que se cumpla lo que se está ofreciendo, que efectivamente esto solucione una necesidad o supla una necesidad que tiene el mercado, que se tenga claridad que la persona más importante en este desarrollo de idea pues es el gestor, es la persona. Entonces, ya para concluir, pues la relación que hay entre los productos y los servicios tiene que ser directa, es decir, las empresas ofrecen y ponen a disposición del mercado productos y servicios que efectivamente tengan como tal una posible demanda, una posible aceptación, ¿de acuerdo? No se puede incurrir en un error de generar una idea porque sencillamente al emprendedor le pareció que es la adecuada. Y entonces, dentro de esos objetivos, cuando yo ya tengo claro lo que vamos a hacer, pues recordarles de manera muy especial que este sofisma del corto plazo, mediano plazo y largo plazo, pues ya es un concepto que tiende a desaparecer, pues como les mencioné ya anteriormente. Hablar más de un año es no solamente peligroso, sino irresponsable. Les decía yo en clase que un país puede cambiar diametralmente con la llegada de un nuevo presidente, al punto que el sistema financiero puede manifestar bastante nerviosismo, y eso ya se ha encontrado de manera reiterada. Así que hablar de un mediano plazo y colocar en ese mediano plazo entre 1 y 5 años, y aún más hablar de un largo plazo puesto entre los 5 y los 10 años, verdaderamente es una equivocación en cuanto a lo que puede representar. Es decir, ustedes como emprendedores pueden llegar a fijarse una intención de desarrollo, una intención de crecimiento, una intención de presencia en ciertos lugares, en ciertas ciudades, pero esto teniendo en cuenta que
el tiempo va siendo también un enemigo en cuanto a las diferentes variables que se pueden dar. Veíamos entonces también, ya para cerrar la diapositiva, que están las 5 fuerzas del mercado. Este material está a disposición de ustedes, ya lo habíamos manejado incluso en una actividad previa. Sobre esto no me voy a detener. Ya aquí se hace, digamos, a manera de ejemplo, unos tips como para que la puedan construir, y las ventajas competitivas, de las cuales incluso trabajamos para el primer parcial, que es un tema importantísimo, que es indispensable que se tenga claro, porque básicamente es lo que va a determinar que ustedes cuenten en el mercado con una posición que sea realmente prolija. Por eso entonces, ya para empezar a hablar del mercado y sus componentes, pues es claro que tenemos que haber definido esas ventajas competitivas, porque es con base en esas ventajas competitivas con las que yo voy a trabajar, que podemos pensar en difundir una estrategia, en proyectar una marca y en general en desarrollar una actividad que nos garantice pues éxitos. En ese orden de ideas, pues por el momento es todo, y estamos pendientes de una siguiente sesión en donde trabajaremos puntualmente lo que respecta con mercadeo y sus componentes. Les agradezco mucho su atención y estamos en contacto.